es igual a esto que acabo de anotar, donde epsilon ya sabemos que es lo que llamamos relación de compresión, pero a diferencia de los compresores, esta vez la relación de compresión está expresada en términos de volumen, ¿cierto? No termina de llegar a la gente el problema. Si se hace una representación gráfica del rendimiento versus epsilon, siendo uno menor valor, entonces obtiene algo así. Es decir, que el rendimiento aumenta en la medida en que aumenta la relación de compresión, pero que ya dijimos que en este motor tiene sus limitaciones. Otro detalle que es importante es que usted preste atención a lo que en el documento que yo les mandé se define como presión media efectiva, que es un parámetro característico de estas máquinas de cilindro y pistón. Entonces usted va a leer qué es este valor, cómo se define este valor y cuál es su interpretación en cuanto a la magnitud que ofrezca. Lo que sí les puedo anticipar es que en este caso este valor es al trabajo mecánico como la temperatura lo es al calor. Simplemente digo lo siguiente, una cierta cantidad de calor es más útil en la medida en que su temperatura, a la cual estamos hablando de esa cantidad de calor, sea más alta. Algo similar es lo que estamos planteando en relación con este parámetro que se llama presión media efectiva. Entonces queda en manos de ustedes leer en el documento esto, incluso en el ejercicio que yo les decía que está planteado en el documento sobre los distintos motores, en este caso el motor Otto, motor de gasolina, está el cálculo de este valor y sus comentarios correspondientes. También es bueno que miren la representación gráfica del ciclo en el diagrama TS. Preguntas por si hay alguna en relación con este tipo de máquina de combustión interna. Está claro, ingeniero. Ya, entonces borro y ahora conversemos sobre el motor diésel que también origina, digamos, acabo de autorizar a hacer que ingrese la última persona. Después de esto no entra más nadie. Así que avísenle a sus compañeros por si ven que no pueden entrar. A ver si algún día aprendemos a ser puntuales. En el caso del motor diésel, una diferencia básica es que el combustible es más pesado. Yo no sé si ustedes saben cuál es la base de este combustible. Es un hidrocarburo, pero con mayor cantidad de carbono. ¿Saben cuál es? ¿Petróleo? Diésel. ¿Cómo? Cuando usted me dice diésel, pues no. ¿Petróleo, ingeniero?
No. El petróleo tiene pues un montonera de cosas. Cuando uno habla de petróleo está hablando desde los gaseosos hasta los sólidos, ¿no? Entonces, no. Parafina. El diésel es un combustible líquido, o sea que está dentro de la fracción del líquido, así como la gasolina. Para que sea líquido un hidrocarburo tiene que tener más de 5 carbonos en su cadena. Supongo que han estudiado algo de química orgánica, o no, o no tienen nociones de química orgánica. No llevamos. Entonces, sí, la gasolina tiene como base el octano, 8 carbonos. Entonces el diésel debe tener mucho más. Y la base del carbono es esto, un compuesto que se llama cetano, que tiene 12 carbonos en su cadena. Mientras más pesado es el combustible, más demora en quemarse, más dificultoso es, digamos, lograr una buena y una rápida, sobre todo, combustión. Entonces, lo que podemos mencionar es que el combustible tarda más en quemarse. Eso origina que en la interpretación o en el enfoque idealizado que se hace de la máquina diésel, en el diagrama PV, en lugar de aparecer un proceso isocórico durante la quema del combustible, aparece un proceso isobárico. A ver si nos entendemos. De 1 hasta 2 es la compresión. Y acá aprovecho de mencionar lo siguiente. En este tipo de máquina, el principio de encendido del combustible es justamente lo que hemos denominado autoencendido, que en el caso del motor a gasolina no es bueno. En este caso, no hay bujía, entonces el combustible tiene que calentarse, o el aire tiene que calentarse previamente durante la compresión, tanto que cuando se inyecta el combustible, se queme. Por eso es que el proceso isocórico de quema de combustible que teníamos en el motor a gasolina ahora ha sido reemplazado por un proceso isobárico como el 2,3. Por lo demás, el comportamiento del ciclo es igual que en el motor a gasolina. Quisiera saber si me han comprendido lo que he dicho. ¿O alguien tiene algún comentario? Se Entonces, entendió, ingeniero. entonces, una de las cosas notables es que estos motores trabajan con mayor relación de compresión que en el caso de los motores de gasolina, donde hay una limitación debido al tipo de combustible. Cuando hablamos de la relación de compresión, estamos hablando de un valor que puede estar en el orden de 14. Mientras que en el caso de el motor a gasolina, hay un límite que puede estar en el orden de 8. Que ya hablamos sobre los problemas que tiene ese tipo de motor, que son el autoencendido o la detonación, como quieran llamarle, justamente por el tipo de combustible. De esta manera, acá en este ciclo diésel, se introduce otro parámetro que tiene que ver justamente con la rapidez con la que se quema el combustible, definido así. ¿Ve? En realidad, el proceso 2,3
está traduciendo la demora en el quemado del combustible. Entonces, mientras mayor sea Rho, significa que el combustible tarda más en quemarse. Y esto va a tener influencia sobre el rendimiento del motor. Voy a escribir la expresión que la podemos demostrar si hiciera falta, pero para no perder tiempo, nos quedamos con este valor, si es que no estoy equivocado. Como ven acá aparece epsilon y otra vez aparece de la misma manera que en el motor a gasolina, es decir, que si epsilon aumenta, el rendimiento del motor diésel, por supuesto, aumenta. Les recuerdo que gamma es una propiedad que tiene el aire, que es la sustancia de trabajo que estamos considerando que funciona en esta máquina idealizada como un sistema cerrado. Y este valor se encuentra en las tablas donde están las propiedades de los gases. Entonces usted dígame, ¿qué pasa si aumenta Rho? ¿Qué pasa con el rendimiento? Les recuerdo que gamma en el caso del aire es 1,4. Para los que no tienen, les gusta ver números. Entonces, ¿cómo se comporta este cociente? En la medida en que Rho aumente. Disminuye. Diga, Aumenta el... aumenta. Si este cociente aumenta, entonces, ¿qué pasa con el rendimiento? Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, habrá que buscar maneras, mecanismos, diseños que permitan que la quema del combustible se haga lo más rápidamente posible. ¿Cierto? Yo le sugiero que para que usted se interiorice un poco más de estos asuntos, se dirija al texto Arias Paz sobre motores. No sé si lo conocen. Arias Paz. Sí. Entonces usted va a tener ahí la posibilidad de interiorizarse de muchas cosas de estos motores. Fíjense que en un principio decíamos que estos motores son de 4 tiempos, ¿no? Pero en el caso del motor diésel existe una versión que es de 2 tiempos. Entonces sería bueno que usted conozca qué diferencia hay entre un motor diésel de 4 tiempos y un motor diésel de 2 tiempos. También es bueno de que usted mire el diagrama TS correspondiente a este motor y otra vez se vuelve a repetir la historia de la presión media efectiva. Ustedes en el documento que yo les mandé tienen también un ejercicio resuelto, así que estudienlo. Si tuvieran alguna duda, pues avisen, trataremos de salvarla. ¿Pregunta? Si no, borro y avanzo. Es importante que le den uso a los documentos que yo les estoy enviando, es decir, que los lean, los estudien. Si no,
Esto es un saludo a la bandera. ¿No hay preguntas sobre esto? No, ingeniero. Bueno, borrón y cuenta nueva. Hay, lo voy a mencionar y usted se va a encargar de investigarlo, un ciclo híbrido que goza en una primera parte, digamos, de las características del motor a gasolina y en una segunda parte de las características del motor diésel, que se llama ciclo Sabatier. Anótelo e investigue. Y si quiere hacer algún comentario después lo vemos. Es decir, es un motor donde normalmente lo que ocurre parece ser es que se mezcla la gasolina con aceite para efectos de lubricación de la máquina. Y se quema la gasolina, pero se quema también aceite. Así ambos funcionan como combustibles finalmente. Bueno, estamos hablando hasta ahora de las máquinas de cilindro y pistón, pero también hay máquinas de combustión interna rotativas. Y en estas máquinas tenemos el motor con turbina de gas, que se llama. Ustedes deben recordar que en el primer capítulo que desarrollamos, hablamos de turbinas de vapor. Ahora vamos a comentar sobre turbinas que funcionan con los mismos gases resultantes de la combustión y que actúan como sustancia de trabajo. En este tipo de instalaciones nos encontramos con los siguientes detalles. Bueno, no sé si distinguen la simbología que estoy presentando en el dibujo. ¿Qué es esto? Turbina. Compresor. Un turbocompresor, turbocompresor. Es una máquina rotativa también, pero es un turbocompresor, un compresor rotativo, como quieran llamarlo. La turbina es esta que está acá, en el otro extremo. Esto que estoy dibujando con la flechita sí es un eje que conecta la turbina con el compresor. Lo que quiere decir que cuando funcione la turbina va a mover al compresor. Y lo que quiere decir finalmente es que parte del trabajo mecánico que pueda generar la turbina se lo va a comer el turbocompresor. Se va a retroalimentar. ¿Qué es lo que tenemos entre 2 y 3? Una cámara de combustión. Por supuesto que en esta cámara se alimenta el combustible y se lo enciende, ¿no? Entonces empieza a quemarse, a ponerse, digamos, en combinación con el aire comprimido que ingresa por 2. ¿Cuál es el resultado en 3 gases de combustión o de reacción calientes?
con una relativa alta presión que son alimentados a la turbina y en ella se expanden hasta la presión de salida, que sería prácticamente la presión atmosférica, porque lo que está ingresando por uno también es algo que se encuentra originalmente en la atmósfera, así de aire atmosférico. Entonces la turbina genera trabajo mecánico del cual parte es, digamos, usado por el turbocompresor y quedará pues un trabajo neto positivo que será el trabajo que, al cual usted le pueda dar alguna utilidad. Por lo tanto, todo este conjunto constituye un motor, una máquina que produce trabajo mecánico. Entonces, a esta máquina también se la idealiza como un sistema cerrado y se plantea un ciclo funcionando con gas-aire a fin de analizar qué parámetros influyen en el valor del rendimiento, que como en todos los casos, usted debe recordar que el rendimiento es igual a esta expresión. Si idealizáramos la instalación, entonces, en lugar de tener una cámara de combustión, esta sería reemplazada por un intercambiador de calor. Ahora lo voy a modificar. Y entonces, a través de este intercambiador de calor, se suministra el calor proveniente de una fuente caliente externa. Y en el caso de los gases de escape que todavía llevan un calor residual equivalente a Q0 que iría a parar a la atmósfera, también se puede convertir o se puede, digamos, simular esta situación con otro intercambiador de calor que permita transferir esa cantidad de energía al medio ambiente. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces, siendo esta una instalación que opera en circuito cerrado, siendo un sistema termodinámico cerrado ahora y no abierto como era antes, ya podemos hablar de un ciclo, por supuesto. Y a este ciclo planteado, digamos, teóricamente se lo conoce con el nombre de ciclo Brayton. ¿Cómo es este ciclo? Otra vez lo voy a representar en el diagrama PV. Y entonces, no sé por dónde quieren comenzar. Comenzamos por 1. Y entonces tendríamos 1. Y luego una compresión que, como siempre, la idealizamos reversible y adiabática, es decir, isoentrópica, hasta la presión de descarga, que sería P2. Entonces volvemos otra vez a recordar que en el compresor se define la relación de compresión en estos términos. Y en este caso lo vamos a usar este valor. Luego, en el intercambiador de calor, esta transmisión de calor proveniente de la fuente caliente
se plantea isobárica, desde 2 hasta 3, entonces el sistema está recibiendo calor proveniente de la fuente caliente, luego se produce la expansión isoentrópica en la turbina hasta la misma presión de 1, 4, y luego la transmisión de calor hacia el medio exterior, el medio ambiente, de 4 a 1, también isobárica. Resumiendo, el ciclo Brayton es un ciclo ideal que trabaja con aire, constituido por 2 transformaciones isoentrópicas, la compresión y la expansión, y 2 transformaciones isobáricas, que son la recepción y la cesión de calor con relación al medio exterior. De acuerdo con esta expresión de rendimiento, esta cantidad de calor, el sub cero, que es negativa, por ser un proceso isobárico, será igual a Cp sub 0 por T sub 4 menos T sub 1, y Q sub 1 también resulta igual Entonces, reemplazando esos valores en esta expresión y simplificando Cp sub 0, nos quedamos con T sub 4 menos T sub 1 dividido por T sub 3 menos T sub 2. Y acá nuevamente se hace un malabarismo aritmético sacando factor con un T sub 1 y trabajando la expresión de una manera similar a lo que hicimos con el ciclo Otto, dejando la expresión así. Entonces, otra vez acá aparece esta relación de temperaturas que corresponden a el proceso de compresión 1-2. Fíjense en el diagrama PV. Usted debe recordar que los procesos o las leyes que gobiernan los procesos en esta instalación son el proceso 1-2, la ley isentrópica, en el proceso 2-3, la ley isobárica, que significa que B sub 2 dividido por B sub 3 es igual a T sub 2 dividido por T sub 3. Luego, en el proceso 3-4, la ley isentrópica, nuevamente. Y en el proceso 4-1, similar al proceso anterior, la ley que dice que los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas. De esta primera ecuación, esta que estoy subrayando, podemos reemplazar el volumen específico teniendo en cuenta la ley de los gases por este valor. Y entonces tendríamos P sub 1 por RT sub 1 sobre P sub 1
elevado a la gamma. Y en el otro lado, exactamente lo mismo. El R se simplifica y tendríamos P sub 1 a la 1 menos gamma por T sub 1 a la gamma. Supongo que me están siguiendo. Y si me equivoco, me lo dirán. Ingeniero, PBRT no es PBNRT. No falta la N. No, señor, porque es otra ecuación esta. Gracias. Esta R se llama constante propia del gas. Esta R se llama constante universal de los gases. Este es volumen total, este es volumen específico. Y esto es el número de moles. Yo estoy usando esta ley. Ya, ingeniero, gracias. Obvio. Es la misma, ¿no? Pero esta forma, digamos, de la ley. Entonces acá en esta última expresión matemática podemos dividir P sub 2 dividido por P sub 1. Quedaría la 1 menos gamma. Igual T sub 1 dividido por T sub 2 elevado a la gamma. ¿Cierto? Entonces despejando, voy a borrar un poco. Despejando la relación entre T sub 1 y T sub 2, e introduciendo la definición de relación de compresión R, o R que anotamos antes, entonces tendríamos T sub 1 dividido por T sub 2 igual a P sub 2 dividido por P sub 1 a la 1 menos gamma sobre gamma. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? La relación de compresión a la 1 menos gamma sobre gamma. Como gamma es mayor que 1, es 1,4, este exponente sería negativo, entonces lo vamos a convertir en un exponente positivo. Tendríamos 1 sobre R a la gamma menos 1 sobre gamma. ¿Está claro? Entonces, fíjese que de una manera similar a los casos anteriores aparece este parámetro R afectando el rendimiento volumétrico, porque como aparece en el denominador, entonces si R aumenta, ¿qué pasa con el rendimiento Brighton? Acá. ¿Qué pasa con el rendimiento? Suponiendo que esto y esto se mantienen. Disminuye. ¿Cómo puede disminuir? Si está en el denominador, ¿no ven? Este cociente sí disminuye, pero el rendimiento es 1 menos ese cociente, entonces el rendimiento aumenta. ¿Lo ve o no lo ve? Ingeniero. Sí. Voy a borrar porque necesito espacio para completar la expresión matemática, porque hay que saber qué ocurre con esos paréntesis donde se consignan relaciones de temperatura. Entonces, mire, acá arriba aparece
T sub 4 dividido por T sub 1. Entonces, lo tenemos, esa relación la tenemos acá, ¿la ves? Y entonces B sub 4 dividido por B sub 1. ¿Cómo consigo B sub 4 dividido por B sub 1? Dividiendo esto por esto. Entonces voy a dividir esto por esto, que será igual a la división de P sub 3 por B sub 3 a la gamma dividido por P sub 2 por B sub 2 a la gamma. ¿Cómo son las presiones 4 y 1? Iguales. Y entonces fíjese que la relación entre B sub 4 y B sub 1, sacando la raíz gamma a los dos miembros de la ecuación, es igual que la relación entre B sub 3 y B sub 2. Es decir que T sub 4 dividido por T sub 1 es como T sub 3 dividido por T sub 2 de acá. ¿Ves? Por lo tanto, esto y esto se simplifica. Y el rendimiento sería igual a 1 menos 1 dividido por R a la gamma menos 1 sobre gamma. ¿Correcto? Entonces está claro que si R aumenta, el rendimiento del ciclo Brayton aumenta. Entonces la idea sería, bueno, metámosle, comprimamos lo más que se pueda. Sin embargo, hay un problema y es que en las máquinas hay un límite de temperatura, porque resulta que cuando usted agregue calor al calentamiento que ya experimentó el fluido por la compresión, entonces la temperatura se va a disparar. Para eso yo le sugiero que usted mire cómo sería el diagrama TS, es decir, el diagrama Brayton, pero en TS. ¿Ok? Mírenlo y lo vamos a comentar el próximo día porque enseguida se corta esto. Repasen todo esto del documento que yo les mandé y seguimos la charla el próximo día viernes. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. Listo, ingeniero. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.